nosotros el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a esta hora de la mañana. Alcalde, bienvenido y muchas gracias por estos minutos. Bueno, muy buenos días a ustedes, al equipo de Caracol y a los televidentes que nos acompañan en esta mañana. Alcalde, empecemos conversando un poco sobre esas molestias, esos reparos que tiene el distrito con la construcción del Regiotram de Zipaquirá. El diseño puntualmente que están presentando en este momento las autoridades de Cundinamarca y del gobierno nacional. ¿Cuáles son esas inconformidades? ¿Qué impactos tendría para la capital del país? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que Bogotá cree que es necesario avanzar en el Regiotram del Norte. Eso es algo que le va a servir a Cundinamarca, a los municipios de Cundinamarca y a Bogotá, a los dos. Hay que avanzar en ese proyecto y hay que hacerlo bien. Esa es la apuesta nuestra. Hoy, como conocemos los estudios de factibilidad del proyecto, tiene situaciones o elementos que consideramos deben ser ajustados. No se trata de molestias, no se trata de inquietudes, digamos que no queramos que se haga. No, es temas que hay que ajustar en el proyecto para que se haga bien, básicamente. Les menciono tres. Uno es, efectivamente, esto tiene 6 kilómetros elevados, no a una altura como el metro de 14 metros de altura, sino 7 metros de altura, y eso hay que revisar el impacto que tiene, no con dos columnas como no con una columna como el metro, sino con dos columnas a cada lado. Entonces son como puentes vehiculares dentro de la ciudad largos. Eso hay que ver cómo intervenimos esas zonas y eso hay que incorporarlo en el proyecto y cuánto vale para que se haga bien. El segundo punto es que este es un tren que tiene 16 kilómetros más o menos a nivel en Bogotá. Como estaba mostrando ahí María Juliana, donde ella estaba, a nivel va a ir el tren. Como es un tren que va relativamente rápido, un tren que puede ir a 45, 50 kilómetros por hora, eso requiere de unas rejas a cada lado del tren para proteger el tren. Eso divide en cierta forma la ciudad. Entonces es fundamental que se hagan las intersecciones suficientes, por un lado, y completas, por otro lado, para peatones, para ciclistas. Lo que nosotros conocemos del proyecto es que hay intersecciones que no están hechas o pensadas de manera completa, como la de las 134, 153, 170, por ejemplo. Los puentes que se están pensando allí para pasar de un lado al otro del tren tienen que hacerse también pensando en peatones y en biciusuarios. Y hay intersecciones que no están contempladas, como la de la avenida Guaymaral al norte. Hay que contemplarla. Ahí está teniendo la ciudad un desarrollo y hay que hacerlo. Y el último tema que les menciono es el tema de la integración. Integración física para que quien se baje del tren pueda fácilmente montarse o en un SITP o en Transmilenio o en el metro, dependiendo de la estación. Integración operacional e integración tarifaria para que eso funcione para todos los usuarios, que se pueda bajar y con la misma tiquete, eventualmente o con la misma tarjeta, decir, yo ahora me paso al otro modo de transporte. Entonces, eso no está definido todavía y es lo que creemos que hay que definir. Básicamente son las inquietudes que creemos que son ajustadas. Claro, y esas inquietudes son las razones por las que Bogotá no está en esa financiación que se conoció con el último documento COMPES. Es por esa razón que ustedes no hacen parte, quedaron excluidos. Y de paso le pregunto, ¿esto qué significa? ¿Esa exclusión qué significaría para Bogotá entonces? Bueno, dos cosas. Nosotros lo que pasa es que comprometimos, estamos dispuestos a poner 2.3 billones de pesos, pero eso requiere ir al Consejo de Bogotá para que sean aprobados. Cuando eso se planteó el año pasado, necesitábamos un COMPES. Para poder llevar al Consejo de Bogotá las vigencias futuras necesitábamos un COMPES y ese COMPES fue expedido el 30 de octubre y la ley de garantías arrancaba el 8 de noviembre. Entonces, en una semana era imposible que el Consejo de Bogotá recibiera el proyecto, presentara ponencias, lo aprobara en primer debate, lo aprobara en segundo debate para poder sacar adelante las vigencias. Por eso, por esos tiempos, porque el COMPES nacional se demoró mucho, no pudimos sacar los recursos en ese momento. Ahora, estamos dispuestos aún hoy a llevar al Consejo esa posición para poder incluir estos recursos de alguna forma para el proyecto. Pero necesitamos poder explicarle al Consejo de Bogotá cómo va a ser el proyecto de Metro Bogotá. Un proyecto que tiene, digamos, 11 estaciones, 24 kilómetros dentro de la ciudad, tiene que garantizarse que cumple esto que yo les he mencionado para que el Consejo también nos apruebe los recursos que podamos comprometer para el proyecto. Entonces es la apuesta. Nosotros, insisto, estamos comprometidos con avanzar, con una actitud constructiva. Creemos que es un proyecto necesario para Bogotá, pero creemos que es necesario que se haga bien para que beneficie a los que van a venir de Cundinamarca a Bogotá en su integración con Bogotá y garantice también que los que están en Bogotá se puedan mover en este modo de transporte y puedan pasar de un lado a otro de él. ¿Y qué implica, que no estemos en el COMPES? Pues implica que en este momento la Nación entró a cubrir lo que consideraban los estudios de factibilidad era
los recursos que ponía Bogotá. Nosotros consideramos que son insuficientes esos recursos. Lo que está hoy en el COMPES actual, el que acaba de salir, ¿por qué lo consideramos? Hay, por ejemplo, 4 intersecciones contempladas de puentes vehiculares que están valorados en 180.000 millones de pesos en total. Valen más 4 puentes con toda la infraestructura que se requiere. Entonces, por eso es necesario que Bogotá esté presente, porque si Bogotá participa va a poder poner recursos y ajustar temas para hacer una buena integración del sistema en Bogotá. Bien, alcalde, pues nos vamos a conectar de inmediato con nuestro compañero Juan Camilo Cortés de Noticias Caracol en Vivo, con quien vamos a continuar este diálogo porque son muchas las preguntas que tenemos sobre la mesa. Por supuesto, le agradecemos estos minutos que tuvimos hasta ahora de la mañana. Muchas gracias. Así es, vamos a continuar con la entrevista aquí en Noticias Caracol en Vivo, preguntándole al alcalde sobre el tema del Regiotram, respondiéndole también al gobierno y sobre un plan de seguridad que está denunciando el secretario para las marchas de hoy. La ministra le decía, alcalde, estaba diciendo que a última hora el distrito avisó al gobierno que no iba en el proyecto, que el gobierno tuvo que salvar el proyecto y que pasaron 6 meses más y se quedaron esperando a ver si la alcaldía aparecía y no apareció. Alcalde, ¿esto es cierto? No, no es cierto, Juan Camilo. Mire, el año pasado el gobierno departamental me pidió el apoyo para poder revisar técnicamente el proyecto y ver cómo podemos darle desde el distrito la viabilidad. Inclusive, recuerdo muy bien que el gobernador, cuando yo le dije estamos dispuestos a revisarlo y apoyarlo, me dijo, nos alegra mucho porque desde la gobernación es importante también tener el apoyo técnico de lo que representa la institucionalidad de Bogotá. Se hicieron muchas reuniones de diferentes niveles, sí hubo reuniones técnicas, hubo reuniones de directivos de entidades, participaron diferentes actores en las reuniones, presentamos más de 50, observaciones al proyecto. Eso, algunas se resolvieron, otras no. Nosotros presentamos el documento, por ejemplo, si ustedes revisan el aval técnico que dio el Ministerio de Transporte al proyecto, ahí se dice que el distrito ha presentado unas inquietudes que deben ser resueltas. Ahí lo dice, el mismo aval técnico de la ministra dice las inquietudes que presentó el distrito y que tenían que ser resueltas. Aún no se han resuelto varias de ellas, por eso es importante avanzar. Ahora, por los tiempos, cuando el COMPES fue aprobado el 30 de octubre, y el inicio de la ley de garantías, que era el 8 de noviembre, no fueron suficientes para poder presentar al Consejo las vigencias futuras extraordinarias, se buscaron otras fórmulas. Entonces, ¿qué nos dijo el gobierno? Bueno, sí, nos quedan solamente 2 días. ¿Qué podemos hacer? Haga vigencias que no sean extraordinarias sino ordinarias. Para eso se requiere que la ciudad tenga el 15% de esas vigencias en el año que se firma el convenio, o sea, el año pasado. Entonces nos estaban pidiendo que el 15% de los 2.3 billones de pesos los tuviéramos en noviembre del año pasado. Una etapa final del año, no había la disponibilidad presupuestal para hacerlo. Entonces no se pudo. Y por eso ellos terminaron firmando un convenio finalmente entre la Nación y el departamento, que fue un otro sí a un convenio ya existente del Regiotram de Occidente. Firmaron un otro sí al convenio del Regiotram de Occidente para incorporar este proyecto. Y ahí, en ese otro sí al convenio del Regiotram de Occidente, metieron el proyecto del Regiotram del Norte, incluyeron los recursos de la Nación y del departamento que no son suficientes. Eso fue lo que pasó. Ahora, nosotros hoy lo que me explica es un poquito técnico. Hace 2 meses... Claro, alcalde, sí, es que es un hace 2 meses técnico. Termino con esto. Sí. Termino con esto. Hace 2 meses, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda envió comunicaciones al Ministerio diciendo estamos listos a reunirnos para ver cómo podemos incorporar los recursos de Bogotá y qué cambios ha habido en el proyecto para conocerlos. No recibió respuesta. Entonces nosotros hemos estado pendientes y seguimos pendientes y por eso estuve ayer en la reunión. Por eso estuve en la reunión. Es más, yo pedí esa reunión, la de ayer, y le dije al gobernador, reunámonos para hablar de esto. Y perfecto, porque tenemos una reunión pensada para otros temas. Hablemos del Regiotram. Dijo, perfecto, nos reunimos, acordamos unas mesas técnicas, esperamos que de esas mesas técnicas salga un acuerdo que resuelva los 3 temas que yo he mencionado insistentemente. Resolver la inserción urbana de este proyecto, mitigar el impacto urbanístico que tiene, garantizar las intersecciones que se deben hacer en Bogotá para que la gente se pueda mover y garantizar la integración física, operacional y tarifaria para que la gente se pueda mover de un sistema al otro dentro de Bogotá. Sí, alcalde, es que le quería preguntar, la explicación es técnica, pero es decir, el distrito se comprometió a poner 2.3 billones de pesos en julio, ¿esto es cierto, lo que dice la ministra? Es que claro, nosotros sí. En conclusión dice 2.3 billones de pesos que nunca llegaron y tocaba salvar el proyecto. A ver, como le expliqué, nosotros nos convocaron, la ciudad manifestó desde el año pasado, tenemos la intención de poner 2.3 billones. Para poderlos poner,
necesitamos que el Consejo de Bogotá nos apruebe unas vigencias futuras, como le estaba explicando. Eso pasa porque se aprobara el COMPES para poder llevar las vigencias al Consejo. El COMPES apenas se aprobó el 30 de octubre, 8 días antes de la Ley de Garantías. No hubo tiempo para hacer ese trámite, porque fue muy tarde la aprobación del COMPES. ¿Me explico? O sea, el gobierno se está quejando de esta situación, pero recuerden que el gobierno empezó a discutir esto en el año 2022, cuando llegó, y el gobierno dijo primero que había que meterle carga, y se demoró, etcétera. Finalmente llegaron a un acuerdo, y a última hora querían que en 8 días saliera todo. Fue muy difícil, hicimos lo posible, no se alcanzó. Aún así, estamos interesados en mantener el compromiso de los 2.3 billones de pesos, pero necesitamos que estos temas se resuelvan, que se aclaren los temas que yo he mencionado. Claro. Alcalde, en el tema de los reparos que ustedes tienen con el diseño, me llama la atención el del pasaje. Ustedes quieren, es decir, quieren integrar el sistema integrado de transporte público, para explicarlo un poquito más, con el Regiotram, que a la gente no le cueste el transbordo. Ideal para el usuario, sí. Sería ideal para el usuario que con una misma tarjeta pueda pasarse de un modo de transporte al otro. Sí creemos, y que eventualmente ya la distribución de los recursos de cuánto va a cada modo de transporte se haga con un sistema como el que se utiliza obviamente hoy en Bogotá. Entonces creemos que eso es pensado en facilitar la vida al ciudadano, básicamente, en que se pueda bajar del tren y montar en el SITP, en Transmilenio o en el metro con la misma tarjeta. Me parece que eso sería positivo para el usuario. Para no quedarnos en la polémica, alcalde, ¿la salida cuál es? Ayer se reunió usted con la ministra. ¿Qué van a hacer entonces? Ayer acordamos reuniones técnicas y de alto nivel que se van a realizar a partir de hoy, donde se van a abordar estos tres temas, y esperamos que eso nos lleve, digamos, a un acuerdo para ver cómo logramos los recursos suficientes para mitigar los impactos que tiene la estructura, para garantizar las intersecciones que se requieren para que no se divida la ciudad por cuenta de la construcción de este proyecto, y para garantizar la integración del sistema física, operacional y en términos tarifarios también. Entonces, esperamos que las reuniones arranquen hoy mismo y de ahí salga luz verde, humo blanco. Eso es lo que esperamos. Alcalde, ¿qué le va a tocar a Bogotá de ese Regiotram? Exacto. ¿Usted me puede explicar el tramo muy brevemente? Pues mire, el Regiotram entra pues en la entrada a Bogotá en el corredor férreo del norte, sigue por la novena, llega por la novena, digamos, que se convierte en la NQS, y más o menos a la altura de donde está el Parque de los Novios, coge hacia el occidente, se va entre el Parque de los Novios y los predios que hay allá al norte de ese predio, pasan por el borde del Parque Simón Bolívar, y luego llega al predio donde está, el predio que está enfrente de la Policía Nacional, pasa por encima de la 26 y termina cerca de la Avenida La Esperanza. Eso es como la calle más o menos 22 con carrera 63 más o menos. Es por donde pasa el tren. Tiene 11 estaciones en Bogotá, tiene 49 kilómetros en total, de los cuales 24 son dentro de Bogotá. Tiene de esos 24 kilómetros, 6 kilómetros son en estructuras elevadas o puentes ferroviarios. Hay más o menos 1 kilómetro 300, algo así, subterráneo, alrededor de las 100 con 106. Y tiene más o menos 16 kilómetros a nivel, que van al mismo nivel de los vehículos al lado de las vías por donde he mencionado que pasa el tren. Sí, alcalde, ¿es cierto que ustedes nunca mandaron gente de primer nivel para las reuniones? ¿Y que no hubo voluntad política, como lo dijo el gobernador? No, eso no es cierto, eso no es cierto. Es que creo, alcalde, que cuando uno escucha eso es la posibilidad que usted tiene para responder, alcalde. Por eso, no es cierto, y tan no es cierto que, repito, yo les pido que revisen el aval técnico que dio el Ministerio, donde se reporta las inquietudes que nosotros manifestamos en los diferentes puntos. Entonces, porque es que eso lo mencionan un poco para decir, no mandaron gente de alto nivel, entonces ahora sí presentan inquietudes. No, las inquietudes las presentamos desde el año pasado. Desde el año pasado presentamos todas las inquietudes. Hubo gente técnica, hubo gente del nivel directivo que participaron en diferentes reuniones, hubo casos donde estuvo la gente del metro, hubo casos donde estuvo la gente de planeación, del IDU, de la Secretaría de Movilidad. Entonces, el equipo responsable en cada componente de analizar el proyecto estuvo presente en las reuniones y revisó y transmitió, y me transmitieron a mí las inquietudes para que yo las analizara y las valorara y presentáramos los documentos finales al ministerio, como ocurrió. Cuando presentamos la solicitud de aval técnico al ministerio, dijimos, hacemos esta solicitud con estos condicionamientos, y así quedó aprobado. Yo le voy a enviar los documentos para que usted los conozca. Sí, alcalde, quiero finalizar Regiotram con esto. Es que me llama la atención que esto está diseñado 6 kilómetros Regiotram elevado.
Sí, o sea, el Regiotram hay una parte tiene 6 elevada. kilómetros, tramos que son elevados porque tienen que pasar por intersecciones. Es que son tramos puentes o tramos elevados, exactamente. Es que uno cómo entiende que el distrito, que el gobierno critica un metro elevado, quería un metro subterráneo, eso lo sabe todo el mundo, alcalde, y mete un Regiotram elevado por Bogotá. No todo es elevado, son 6 kilómetros. Una parte. ¿No es una contradicción que le llama la atención a la alcaldía? Pues digamos, sí es importante que el gobierno nacional nos diga. Yo no sé si el presidente sabe esto, que hay 6 kilómetros elevados. Es importante porque lo que nosotros decimos es, listo, esto se puede hacer, pero hay que mitigar el impacto que esto tiene. Y repito, no es a 14 metros de altura como el metro, es a 7 metros de altura. Y no es con una columna como el metro, es con 2 columnas. Entonces, en la práctica son puentes largos, vehiculares, a 7 metros de altura, y eso tiene un impacto urbanístico que hay que atender. No es imposible atenderlo, hay que atenderlo. Eso es lo que nosotros planteamos. Pero a mí sí me llama la atención, usted tiene razón, que el gobierno nacional sea tan enfático en criticar el metro elevado, pero aquí no aborde esta discusión de cómo mitigar el impacto que tienen 6 kilómetros dentro de Bogotá. Sí, ya déjeme finalizar con esto, alcalde, tiene que ver con seguridad. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen? El secretario denunció un plan con las marchas de hoy para atentar contra la infraestructura, en especial en la calle 76. ¿Cuál fue la información que le llegó, alcalde? Pues lo que nosotros sabemos es que sí hay una intención coordinada y deliberada de atacar el sistema de transporte, particularmente en esta estación. Y como lo hemos hecho en el pasado, y la instrucción que le daba a la Secretaría de Seguridad y a la policía es proteger a los usuarios del sistema de transporte y garantizar la seguridad. Entonces, por eso va a estar pendiente de la fuerza pública. Si hay manifestaciones, las respetamos cuando obviamente sean pacíficas. Si hay agresión de alguien al sistema, a un usuario o a trabajadores del sistema, tendrá que entrar la fuerza pública como corresponde. Alcalde, ¿ustedes tienen información de la denuncia que hizo el concejal Quintero sobre el supuesto plan de estallido social utilizando los colados? Nosotros conocemos intenciones de atacar el sistema. Ya de un plan como él lo ha planteado, no conocemos más detalles de un plan, digamos, articulado. Sí sabemos que hay una intención de algunos actores por atacar el sistema y que están aprovechando esta situación para cumplir su cometido. Tenemos que garantizar que se protejan a los usuarios y se proteja la infraestructura, y es lo que vamos a hacer. Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, gracias por estos minutos, de verdad, por las explicaciones que las necesitaba la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias a ustedes.